Muchas bendiciones a todos. El tema de hoy es muy importante, es más, el más importante, porque es retomando lo perdido, conectando lo desconectado, volviendo al origen. ¿A qué se refiere? A una mente renovada. Una mente renovada. Porque todo sale de la mente. Los grandes inventos primero estaban en la mente. Las grandes conquistas de los emperadores, de los conquistadores, los que fundaron una ciudad, primero estuvo en su mente. Por ejemplo, nosotros estamos en Santa Marta, y cuando uno lee la historia de Santa Marta, que va a cumplir ya casi 500 años, dice que los reyes de España estaban viendo tierras donde había, y experimentaron, y descubrieron que acá había mucha riqueza, que había acá una oportunidad, y enviaron a estas personas que vinieron acá, pero primero estuvo en la mente de los reyes de España, luego vinieron acá, como sea, pero vinieron, a robar, pero vinieron, a llevarse el oro. Tenemos tanto que todavía nos quedó, y todavía tenemos mucho oro, o sea que es tanta la riqueza que tenemos que no se llevaron todo, no alcanzaron, pero primero estuvo en la mente. Todo está en la mente. La gente dice que no, que sí, todo está en la mente, tanto así que los grandes descubrimientos científicos han dicho y lo han experimentado, que han curado personas haciéndole creer lo contrario a lo que tienen de una enfermedad. Todo está en la mente. Por eso hay terapias de programación mental, de reprogramación, lo que quieren hacer con la mente. Ya se han enfocado mucho en lo que es trabajar la mente. Pero el Señor nos dice que Él tiene para nosotros una renovación verdadera. Verdadera. Tú no tienes que pagar millones en un curso que te vale millones para que te hagan una reprogramación mental que te va a durar poquito. Porque es que el problema de la mente, según Dios, está en el corazón del hombre, en el alma. En el alma. ¿Por qué volviendo al origen? Porque cuando el Señor hizo al hombre, en el Génesis, dice, y creó Dios al hombre, o sea, varón y hembra. Cuando dice hombre es lo humano, varón y hembra los creó. Y los bendijo a ambos. Y les dijo, o sea, les dio una orden, vayan y conquisten, para que señoreen, para que gobiernen, para que sean dueños de todo esto. Y cuando dice a su imagen y semejanza, es que tenemos la mente de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo creó con su mente. Hay una conexión directa. Es más, cuando Dios pensaba, el hombre entendía, lo que llaman ahora la telepatía. Que todavía hay gente que se conecta, sí, porque ese es un don. Hay gente que se conecta con otro. El ser humano es un misterio, que solamente lo conoce Dios. Es un misterio, porque no somos hechos de la evolución, como creen muchos, y la han metido en la cabeza por muchos años a la gente, que somos evolución, que nacimos de una explosión, que nacimos de no sé qué, que nacimos de un mono, que aunque hay gente que dice que por poco dudan cuando vean otros que se parecen. Esos son chistes muy, muy, muy malos. Esa conexión se perdió. Esa conexión se perdió. Cuando el hombre peca contra Dios y desobedece, inmediatamente esa conexión se corta. Y el hombre perdió la conexión con Dios. Perdió la mente de Dios. Perdió la mente de Dios. Ya esa telepatía, llevémosla así en un sentido muy popular, se cortó. Como cuando la persona está ahora mismo con los celulares o una corriente eléctrica y hay un corte en un cable. Puede estar el transformador nuevo y puede estar todos los enchufes nuevos y todo, pero hay un corte, no llega corriente. O el celular está nuevo, pero hay una señal mala en la antena, no llega señal. Eso pasó con el ser humano. El hombre se desconectó de Dios, perdió toda conexión. Por eso el hombre, hablando de ser humano, no estoy tirando al varón, sino de humanos, el hombre buscó sus propios caminos. Se perdió.
y buscó caminos errados. Todavía andan como locos buscando caminos errados. Y le ponen nombres a los caminos. Como le pongan, ponle el nombre que sea. Pero el único camino que tenemos para volver otra vez al origen de donde fuimos formados se llama Jesucristo. Y al conectarnos con Jesucristo, al recibir a Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados y reconocer nuestros pecados, inmediatamente se conecta nuevamente la mente del hombre con la mente de Dios. Porque Cristo es el único medio que nos conecta con Dios. Dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. No busques otro, no le pongas nombre, que no existe. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay una lista de intermediarios puestos por el mismo hombre en su equivocación, en su locura por buscarla. Como cuando uno se pierde. A mí me ha pasado a veces, yo a veces voy a una ciudad que no conozco, un barrio, y me pierdo. Y doy la vuelta y termino de cansar, me toca preguntar después, venga acá, ¿dónde queda tal lugar? Pero como lo haga por mí misma, hay gente que me ha dicho, mira, es para allá y me están botando más lejos. O es por acá y no es por ahí. Entonces uno termina como que más confundido. Así está el ser humano buscando su origen. Y pagan cursos, y van a espiritistas, y van a brujería, y hacen rituales, y compran libros, y van a seminarios. Y todos esos mal guías equivocados, guías de ciegos, por eso Jesús le dijo a los mismos fariseos que eran religiosos, ciegos, guías de ciegos. Ellos buscan el origen. Pero tengo buenas noticias. Jesucristo es el origen. Porque dice que Él estuvo desde la fundación del mundo. Dice que todas las cosas que fueron hechas por Él. Dice primera de Juan. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. O sea, Dios mandó a rescatar lo que se había perdido. Por eso, una mente renovada, que es el tema de hoy, es el éxito rotundo de todo ser humano. No pierdas plata en lotería. No pierdas plata en adivinaciones. No pierdas plata en programaciones, en cursos súper carísimos. Porque eso son pasajeros. Jesucristo es el único que puede renovar nuestra mente, corazones y pensamientos. Es el único. Y quiero que leamos en Romanos 11:34 y 1 Corintios 2:16. Romanos 11:34. Romanos 11:34. Y 1 Corintios 2:16. 11:34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? El 35 dice, ¿o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? ¿Quién entiende la mente de Dios? El pensamiento de Dios, el corazón de Dios, ¿quién lo entiende? Solamente los que estamos conectados con Él a través del Espíritu Santo. Amén. Más nadie puede entender los misterios de Dios. Y entre más alto suba uno el nivel espiritual en oración, en santidad, en integridad, más entenderá el nivel de Dios y los pensamientos de Dios. De tal manera que ya uno siente que uno es ajeno, que uno está metido en un estuche y ya uno no ve la carne como parte de uno, sino que la llega a ver como la vio Pablo. Pablo la vio como su enemigo. Porque dice, miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo? Esta carne llena de pecado, ¿quién? Pero dice Pablo que él, como tiene su mente en Cristo, entonces él se conecta más con el Señor, porque siempre tenemos un enemigo que tiene otras leyes, pero no según la mente de Cristo. Y es la carne misma, influenciada por el pecado y por Satanás. Por eso usted ve que todos los días tenemos una batalla, todos los días hay una batalla, todos los días.
Y no crea que es usted solo, yo la tengo, la tuvieron los apóstoles, la tuvieron los profetas. Todo el tiempo tenemos una batalla. La carne quiere hacer que uno se desconecte otra vez de Dios. Pero el Espíritu nos conecta siempre. Por eso el Señor dijo, no dejen de orar, oren sin cesar, porque a la verdad el Espíritu está dispuesto, dice el Señor, pero la carne es débil. Por eso Jesús oraba todos los días, porque Jesús estaba en un cuerpo de carne. Él nació de carne. Jesús era carne. La única forma en que Jesús dejó esa carne fue cuando murió y resucitó. O sea, después que se levantó de la tumba, atravesaba las paredes y se aparecía y decía, un fantasma, porque caminaba sobre el agua. Entraba y se sentaba con ellos y no tocaba la puerta. Porque ese es el espíritu verdadero que ya toma la carne, pero eso lo tendremos cuando muramos y resucitemos. Mientras tanto tenemos una lucha fuerte. Todos los días la carne te va a llevar al chiquero, o nos quiere llevar al chiquero donde sacó el Señor. Por ejemplo, el que ha sido drogadicto y se convierte al Señor, mantiene una lucha. Por eso no estoy de acuerdo en que la persona que ha salido del alcoholismo, de la droga, del vandalismo, venga un hermano disque maduro en el Señor a decir, eso no es malo. Pero si no sabe la lucha que ha tenido el hermano con eso. Para mí, para Daluz Ballesta, a mí no me importa, porque yo nunca me he tomado una cerveza en la vida. O sea, yo nunca he tomado, nunca me he emborrachado. Para mí no hay problema. Pero si yo hubiera sido drogadicta, alcohólica, fumadora, y un hermano me dice que no se va a perder, fumamos cigarrillos, ese hermano está haciendo para mí tropiezo. Porque él no sabe la lucha que estoy teniendo yo. Él no sabe la lucha que estoy teniendo yo, con qué estoy batallando yo. Y el Señor dice, si al comer carne te es tropiezo a tu hermano, no comas carne, dice el Señor. No es que sea malo comer carne, pero si para tu hermano es malo porque está luchando con eso, no comas carne, no seas tropiezo. Y el que es tropiezo, el Señor dice que más le vale no haber nacido. Ay de aquel que haya tropezado nuestros pequeñitos. En estos días escuchaba estaba escuchando una prédica de un pastor que dice que a él le enseñaron en su iglesia, él ahorita ha pisado los 5 continentes predicando. Y va a predicar ahora el 29 en Bucaramanga, en la graduación de los capellanes. Y él dice que a él lo enseñaron a vestir corbata, camisa, pantalón clásico y zapato clásico. Todo así como acá. Y fue una parte oriental donde allá no se permite esa ropa. Y a él le tocó quitarse esa corbata, quitarse el saco, quitarse la camisa esa de puño y manga y todo, y ponerse una bata larga. Y se puso tenis, donde el tenis era de mundo. Y empezó Dios a usarlo allá. Porque si él no se quitaba eso, él era tropiezo. Y hubo un predicador hace muchos años, que ya murió, no recuerdo el nombre, que allá el Señor le dijo que tenía que ponerse bata y dejarse crecer mucho el pelo y hacerse atrás una trenza. Y acá en la cultura nuestra, dejarse el hombre crecer el pelo es pecado enseguida. Miren, el hermano mundano tiene el pelo largo. Porque acá llaman pecado diferencias culturales. Y el pecado verdadero, eso sí no se ataca. El hermano se tuvo que dejar crecer el pelo y ponerse su bata y lo excomulgaron de su iglesia. Pero allá fundó muchas iglesias y salvó muchas almas para Cristo. Porque él estaba según la mente de Cristo y no según la mente del hombre ya. Y cuando uno está conectado según la mente de Cristo, a uno le resbala el señalamiento que le hagan. Pablo dice que hay que hacerse como ellos para ganarlos. Hay que ser muy sabio cuando uno se conduce. Y primera de Corintios 2:16 dice, porque Romanos 11:34 y 2 de Corintios 2:16. 11:34 de Romanos. Ya la leímos, 2 de Corintios 2:16, es la que hace falta. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos conectados
con el Espíritu Santo, inmediatamente los misterios de Dios y la mente de Cristo se conecta con la de nosotros. Por eso ya sabemos cuándo estamos agradando a Dios y cuándo no. Y Él nos guiará a toda verdad. Él te dirá, coge por aquí, coge por acá. Y lo que Dios te ponga, según la mente de Él, hazlo. Y lo que Dios pone en nuestra mente, ese es el plan de Dios para tu vida, con el fin de extender el reino. Y hay muchas formas de entender cómo tenemos la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, nunca tenemos pensamiento de gente fracasada. Nunca. Pablo dijo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. O sea que a él le da lo mismo si tiene un banquete por delante o si ese día ayuno forzosamente. A Pablo le daba lo mismo, está atrás de la reja. Yamilé leyó un versículo cuando empezó ahorita, que estaban presos. Pablo y Silas estaban presos. Y en vez de blasfemar, en vez de llorar, en vez de quejarse, ¿qué hicieron? Empezaron a alabar en alta voz, de tal manera que todo el mundo oyó. ¿Por qué? Porque Pablo ya no estaba según la mente de él. Si hubiera estado en la mente de él, dijera, gran cosa, esta es la paga del evangelio, este es seguir a Cristo. Yo estaba muy bien cuando no era cristiano. Ahí me respetaban. Yo entraba a una parte, todo el mundo se ponía de pie. Y yo que estudié a los pies de Gamaliel, y yo que estudié esto, y yo que tengo estos títulos, y yo que tengo lo otro, y yo que soy varios idiomas, y yo que soy un doctor en leyes, y yo que tengo esto, y yo que tengo tanto. Era una eminencia. Pablo no dijo eso. Pablo empezó a alabar, a glorificar a Dios. Y Pablo, después que renovó su mente, dijo que toda esa ganancia que obtuvo en el mundo, lo tuvo como estiércol. Para ganar a Cristo. Y ya la mente de Pablo y la de los apóstoles estaba toda conectada. ¿Cómo sabemos que Pedro, cuando negó a Jesús, no tenía la mente de Cristo todavía? Y tenía 3 años de ser discipulado ya. Ya tenía 3 años discipulado. Pero no tenía la mente de Cristo, pero cuando llegó la hora, se escondió. Cuando llegó la hora de la prueba en que Jesús fue arrestado, lo seguía de lejos en la carne, él lo amaba en la carne. Porque lo seguía de lejos y se escondió, pero lo seguía. Pero como no tenía la mente de Cristo todavía, no estaba conectado con el Espíritu Santo todavía, se lo pillaron en la forma en que hablaba, en que se comportaba. Porque es que aunque uno se esconda, Cristo se asoma. Porque está ahí. Yo conozco personas que están descarriadas, pero descarriadas, y se le asoma a Cristo por un lado, o sea que todavía está por ahí. Y luego dicen, sí, yo fui pastor, yo fui cristiano, pero algo se le asoma, algo. Pedro negó al Señor, porque su mente no había sido renovada. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia de mentes conectadas con el Espíritu Santo. Por ejemplo, Abraham tenía su mente conectada con el Espíritu Santo, con Dios. Cuando el Señor le pidió a su único hijo y le dijo al muchacho, vamos, y le dijo al esclavo, espérenme aquí, espérennos, porque iremos, adoraremos y regresaremos. Habló en plural. No dijo, iremos y yo regreso. Dijo, iremos, adoraremos y regresaremos. Esa es una mente conectada con Dios. Es una mente renovada. Y recuerde que Abraham fue llamado el padre de la fe. O sea, una mente conectada te produce fe. Una mente conectada te hace perder todo miedo y toda duda acerca de quién es Dios. Esa mente conectada la tuvo el rey David, cuando el mismo Saúl estaba temblando ante Goliat y todos los filisteos. Cuando los hermanos de David, que eran más grandulones y más grandes y todo, y más robustos y más guerreros, estaban todos temblando. Y David, el menospreciado, el ignorado, el que el papá nunca lo mostró cuando fueron a elegir el rey de esa casa, David tenía la mente de Dios. Y David dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al ejército de Jehová? Hoy te voy a probar que Jehová está aquí. Hoy te voy a probar. Pero no era David, era Dios a través de David.
Porque cuando la mente tuya y la mente mía están conectadas con Dios, ya no hablas tú, ya no hablo yo, es el mismo Dios. Y yo hoy cortaré tu cabeza y se la daré de comer a las aves del cielo. Me imagino que Goliat se echó a reír porque dijo, este peladito no tenía espada porque le quedó grande la espada que le dieron. La vestimenta que Saúl le puso, el pobre pelado estaba cayendo con toda esa cosa encima, con una piedrita. Pero esa piedrita estaba en la mano de Dios, conectada con la mente renovada de Dios. Y lo clavó precisamente donde tenía que morir, en toda la frente. Lo mató, le cortó la cabeza. Y fue el rey de Israel. Esa mente renovada la tuvo en el momento conectada. Pedro cuando dijo, si eres tú, manda que yo camine. En ese momento estaba conectado. Y Jesús dijo, soy yo, ven. Y caminó y enseguida se desconectó. Y entró a la realidad. ¿Cuándo sabemos que nos desconectamos? Cuando entramos a la realidad humana. Pedro era pescador. ¿Quién le echaba cuenta a Pedro de mar? ¿Quién sabía más que un pescador de eso? Pedro. Y sabía que si un día se ahogaba. Y sabía que los humanos no caminan sobre el agua. Y sabía que él no era pez. Entonces, como entró a la realidad y empezó a razonar, se hundió. Cuando tú y yo tenemos una misión de parte de Dios y Dios nos da la orden, empezamos a razonar el bolsillo, empezamos a razonar la salud, empezamos a razonar la economía del país y del mundo, empezamos a razonar según las noticias, según las estadísticas, estamos desenchufados. Nos hundimos como se hundió Pedro en el agua. No hay que desconectar la mente ni un ratico. Muchas veces el proceso de Dios es firme, nosotros lo estorbamos. El proceso de Dios, o el plan de Dios, era llevar al pueblo de Israel todo enterito a tierra prometida. Y en el momento salieron contentos. Y en el camino se desenchufaron. Y su mente empezó a volver a Egipto. Se desconectaron de la mente de Dios. Moisés la mantuvo. Y los dos que fueron, de los 12 espías, 2 la mantuvieron. Los 10 la desconectaron y dijeron, no, Moisés está loco, nos trajo aquí, nos van a matar a toditos, esas murallas llegan hasta el cielo, esa gente es grande, es alta, son gigantes. Y desconectaron las mentes. Hay gente experta en desconectar mentes de los demás. Tú tienes un gran proyecto, se lo dices a otro, y enseguida viene el otro y te manda un dardo. Tienes que estar listo con el escudo de la fe para apagar todos los dardos del enemigo. Yo tengo algo. Dicen que es prepotencia. A mí me resbala lo que digan que sea. Pero yo digo algo y lo escribo. Eso sí, me preparo como canto. Yo de pequeñita, yo desbarataba paracos de avispa. Entonces yo creo que me quedó de experiencia eso. Vas a desbaratar el paraco. Mira, ¿dónde te escondes? O mira cómo te defiendes. Desbaratábamos el paraco y nos metíamos en un pozo de agua aguantando respiración. Y las avispas hacían remolino encima y después se aburrían y se iban. Pero hay gente que desbarata paraco y se queda con la cara puesta ahí. Venga, tienes que buscar el refugio. Tu refugio es Jesucristo. ¿Vas a tocar el paraco de Satanás? No te quedes ahí. No te quedes ahí. Busca tu refugio. Jesucristo es el refugio. Hay gente que desbarata paraco y deja de orar. Desbarata paraco y no lee Biblia. Desbarata paraco y no se congregan. Desbaratan paraco y no adoran al Señor. Pero la limpia que te vas a llevar de la demoniera es grande. Yo cuando desbarato paraco, yo saco a tenerme. Yo no suelto de orar, de ayunar, de vigilar y de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque los paracos que alboroté están esperando mi revolcada, mi fracaso y mi vergüenza. Pero yo digo, no le daré comida a los chulos, mucho menos a los demonios. Porque con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. Dice, más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y el Señor, cuando nos llama, desde antes, cuando empezó la ley a escribirse, dijo, eso está en el libro de la ley, todo lo que es la ley, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Es ahí donde está el secreto del éxito. Es ahí, cuando uno le mete todas las fichas de la mente y alimenta su mente con la palabra.
No pretendemos tener una mente fortalecida sin meterle Biblia, sin meterle alabanza. Ese es como mandar a alguien a la guerra desnutrido. O como hacen muchos partidos que pretenden que el equipo gane y los pobres peladitos ni una bienestarina se toman y luego lo mandan a la cancha. Entonces lo comparan con los otros que sí tienen una nutricionista, que tienen grandes cuidados y todo. Entonces no sirve. Esto se para cayendo. Sáquenlo, porque el pobre pelado no fue bien alimentado. O cuando van a la guerra. No es igual una persona bien alimentada, bien entrenada, que una persona débil, mal alimentada. La palabra de Dios está en nuestra mente siempre. Hay que aprender la Biblia. Hay que leer la Biblia. Hay que analizarla, hay que estudiarla. Hay que cuidar la mente de comentarios, de enseñanzas erradas. Y mucha gente se ha apartado, aunque están en las iglesias, se han apartado de Dios. Y están en las iglesias. Y su mente ya no cree en milagros. Su mente ya no cree en sanidades. Su mente ya no cree en liberaciones. Y están en las iglesias. Pero ¿por qué no creen en nada de eso? Porque su mente se debilitó, se desconectó, porque escucharon palabras de muerte. No debemos escuchar doctrinas erradas, aunque usen el nombre de Dios. ¿Qué clase de música estás escuchando para alimentar tu mente? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué película estás viendo? ¿Cuál es la conversación que mantienes con tus amigos, con tus allegados? ¿Qué tipo de conversación tenemos? Todo lo que le metamos a la mente es lo que vamos a usar en el momento de actuar. El éxito depende de una mente renovada. El éxito depende de lo que tú tengas en la mente. Lo que te pongas en la mente y esté conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios, y estás conectado con Dios, nada ni nadie te podrá hacer frente con lo que le dijo el Señor a Josué. Como estuvo con Moisés, estaré contigo. Nada ni nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Qué quiere decir? Nadie te va a derrotar. No tenemos por qué llorar ante el enemigo. No tenemos por qué llorar ante el enemigo. Yo creo que las lágrimas se las merece el Señor. El único que merece. Yo eso sí lo dije hace muchos años, porque yo era una Magdalena llorando. Yo por todo lloraba, y cuando me di cuenta que las lágrimas no arreglaban nada, yo dije, boba yo. Las lágrimas no solucionan nada. En cambio, tú te rodillas ante Dios y le lloras al Señor, y esas lágrimas en los pies del Señor, eso son una bomba atómica. Tus lágrimas ante el Señor son perfumes, pero ante el hombre son burla. ¿A quién le lloras? ¿Al hombre o a Dios? Y Él dice que Él enjugará a nosotros todas las lágrimas. Con eso no estoy diciendo que no hay que llorar. Sí hay que llorar. Pero no podemos estar nosotros todo el tiempo creyendo que estamos indefensos. El que está con nosotros es el que estuvo con David. El que está con nosotros es el que hizo que Pedro caminara sobre el agua. El que está con nosotros es el que multiplicó los panes y los peces. El que está con nosotros fue el que abrió el mar rojo en dos. El que está con nosotros fue el que derribó la muralla de Jericó. El que está con nosotros fue el que derribó los muros de las cárceles y se abrieron todas las rejas, se abrieron cuando Pablo y Silas cantaron. El que está con nosotros fue el que levantó a la mujer del flujo de sangre y la sanó. El que está con nosotros fue el que levantó a Lázaro cuando ya estaba podrido y decían ya hiede. El que está con nosotros es la resurrección y la vida. El que está con nosotros es el que toma nuestra mente y la conduce. Y aquí se van a activar dones, porque están conectados. Aquí se van a activar dones, se van a activar ministerios. Y se van a romper cadenas y yugos. Porque cuando estamos conectados, la gloria de Dios desciende. Entonces, mente renovada, vida renovada. Mente renovada, éxito rotundo.
mente renovada, cuerpo sano. Mente renovada, finanzas solucionadas. Porque lo que necesitas tú, lo que necesito yo, ya Dios lo tiene. Y llega. Lo que no debemos es cuestionar cómo va a llegar. Yo soy madre y cuando mis niñas estaban chiquitas que preguntaban tanto, yo digo que así le dirá Dios a uno. No pregunte tanto, haga caso. Porque los niños preguntan mucho. Así somos los humanos. Y pregúntele a Dios y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios da explicaciones de muchas cosas. Él solamente dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Obedece, ya, obedece. Muchas cosas las entendemos cuando estamos viejos ya, porque Dios permitió eso. Y muchas cosas las entenderemos será en el cielo, porque ni aquí Dios nos da el privilegio de entenderlas. Lo que sí sabemos es que si obedecemos, nos irá bien todos los días de nuestra vida. Y seremos cabeza y no cola. Y estaremos encima y no debajo. Y seremos más que vencedores. Basta una mente renovada. Empecemos a hablar con la mente de Cristo. Empecemos a actuar con la mente de Cristo. Empecemos a accionar con la mente de Cristo. Empecemos a ejecutar proyectos con la mente de Cristo. Si los humanos pueden, sin la mente de Cristo conectada así 100%, pueden lograr tantas cosas. Nosotros como humanos, pero conectados con la mente de Cristo, podemos lograr muchas cosas grandes. Sino que nos metieron un cristianismo de miseria y de pobreza. Eso es lo que nos metieron. Entonces la gente dice que para ser humilde, para ser santo, tienes que andar zarapastroso, tienes que andar llevado, porque eso es santidad y eso es humildad. Nada tiene que ver con la humildad, la miseria y la pobreza. No, que es una familia humilde. ¿Por qué? Porque viven pobres. No, eso no es la humildad. Entonces la parte importante es renovar nuestra mente para que nuestra vida sea transformada. No podemos tener una vida diferente de éxito, de reconocimiento, de honra, si nuestra mente sigue todavía en lo pasado. Pensamos como los demás, hablamos como los demás, festejamos lo que festejan los demás, miramos lo que miran los demás, pensamos como miran los demás, porque en nada nos diferenciamos. Por tal, pues no podemos exigir cosas diferentes a los demás. Tenemos que diferenciarnos y el Señor nos diferenció. Dijo, son pueblo escogido, nación santa, y escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Y ya. Y con eso actuamos. Y pensamos distinto, por eso usted verá que más adelante hay personas que cuando uno comienza a buscar a Dios, comienzan a cerrarte puertas. Ya no te van a invitar a sus parrandas, porque tú no cabes ahí. Ya no te van a invitar a muchas cosas porque tú no cabes a ir. Porque tú sientes que te fastidia eso, porque tu mente es distinto. Ya tú sientes que tu mente está perdiendo el tiempo ahí. Que hay cosas mucho más importantes por hacer que esa simple distracción. Mente pobre, vida pobre. Mente rica, vida rica. Mente enferma, vida enferma. Mente sana, vida sana. Mente fracasada, vida fracasada. Mente exitosa, vida exitosa. Según la mente del hombre, así es él, dice la Biblia. Según los pensamientos o la mente del ser humano, así es él. Y eso es lo que transmite y eso es lo que habla. No se le puede pedir algo distinto a una persona que tenga la mente desconectada de Dios. No le pidas consejo a una persona que no tenga la mente conectada con Dios, porque te va a dar un consejo. Para él no es malo, pero no está de acuerdo al plan de Dios y a su palabra. Hay consejos sencillos, pero consejos rotundos con profundidad y muy delicados, pídeselo a Dios o a alguien que tenga la mente de Dios. Vamos a orar, damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Señor, que en estos momentos nuestras mentes sean renovadas. Nosotros, Señor, hoy venimos ante ti para pedirte, Señor, que tú limpies nuestras mentes, nuestros corazones. Que tú nos conectes al principio, Señor, a la mente de Cristo, como al principio.
tu voluntad esté en nuestros corazones. Tus reglas, tus estatutos, tus normas estén escritas en nuestros corazones. Y que nosotros podemos cada día mantener, Señor, esa victoria con cada guerra que luchamos, que hacemos cada día contra la carne. Como el apóstol Pablo dijo que tenía luchas, pero él se mantenía con la mente de Cristo, aunque tenía la carne viva ahí. Señor, ayúdanos a mantener la mente tuya. Provoca en nosotros, Señor, hambre de tu palabra, para alimentar nuestra mente con tu palabra, con las cosas que vienen del cielo, en la oración, en la alabanza, alimentándonos con tu palabra, alimentándonos con tu Espíritu Santo, mientras batallamos con esta carne que nos lleva a la perdición. Ayúdanos hasta el final, Señor. Danos fuerza hasta el final. No nos dejes caer en tentación, como dice el Padre nuestro, mas líbranos del mal. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén.